Hoy vamos a adentrarnos en el lado oscuro de una de las figuras históricas más queridas de la historia de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Es muy querido a lo largo de la historia estadounidense. Su rostro aparece en el centavo. El mismo presidente que emitió la proclamación de emancipación liberando a los esclavos, una vez declaró en un debate público que se oponía a la igualdad política y social entre las razas. También llegó a encarcelar a decenas de miles de ciudadanos estadounidenses sin juicio. Hoy vamos a llegar al fondo de quién fue Abraham Lincoln, no solo viendo las cosas increíbles que hizo, sino que también examinaremos algunas de las cosas malas en este registro. Vamos a examinar las declaraciones explícitamente racistas de Lincoln durante la campaña al Senado de 1858, su suspensión sistemática del habeas corpus y el trato de su administración hacia los nativos americanos. No por el deseo de derribar a un ícono estadounidense, sino más bien para darle más contexto y matices a la realidad. Que todos los seres humanos son buenos y malos, y que los grandes hombres casi nunca son hombres buenos, y que todas las personas son capaces de hacer el mal. Así que vamos a empezar. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a History Camp. Mi nombre es Mark Jagdon. Gracias por acompañarme en mi tienda de campaña, donde cada semana exploramos las historias más fascinantes, controvertidas e interesantes de cada personaje histórico a lo largo de toda la historia, en todo momento, en cualquier parte del universo. Sí, y hoy me acompañan mis queridos amigos Gabe y Dave Sánchez, quienes están ayudando a producir todo esto. ¿Cómo estamos, caballeros? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya basta de eso. ¿Saben a lo que me refiero? Ustedes no paran de hablar puro bla 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 y no tenemos tiempo. Porque hoy vamos a adentrarnos en el lado oscuro de una de las figuras históricas más queridas de la historia de Estados Unidos. Estoy seguro de que esto no será controversial. Estamos hablando de Abraham Lincoln, el honesto Abe, como le llaman, o ya sabes, mayormente honesto y a veces tenía unas teorías locas sobre la raza. Pero, ¿quién no, verdad? Abraham Lincoln es una figura fascinante porque, por supuesto, es muy querido a lo largo de la historia de Estados Unidos. Su rostro está en el centavo. Le volaron la cabeza, ya sabes, por un tipo gay. Creo que estaba en un teatro. Supuestamente la gente piensa que era gay, pero realmente nadie sabe nada sobre él. Pero hoy vamos a llegar al fondo de quién fue Abraham Lincoln, no solo viendo las cosas increíbles que hizo, como mantener unida la Unión, la emancipación de la esclavitud en Estados Unidos, que obviamente fue una práctica horrible, horrible que se llevó a cabo en Estados Unidos. Pero también vamos a examinar algunas de las, ya sabes, cosas malas en su historial. Algunas de las cosas que son, ya sabes, un poco desagradables. De nuevo, no por el deseo de derribar a un ícono estadounidense, sino más bien para darle más contexto y profundidad a la realidad. Que todos los seres humanos son buenos y malos, y que los grandes hombres casi nunca son hombres buenos, y que todas las personas son capaces de hacer el mal. Así que vamos a empezar. Abraham Lincoln fue un hombre que proclamó, cito, "El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la faz de la tierra". También llegó a encarcelar a decenas de miles de ciudadanos estadounidenses sin juicio. A veces tienes que hacer cosas sucias para que las cosas avancen. ¿Sabes a lo que me refiero? Hay que romper unos cuantos huevos. El mismo presidente, quien emitió la proclamación de emancipación para liberar a los esclavos, una vez declaró en un debate público que se oponía a la igualdad política y social entre las razas, afirmando que debía existir una posición de superior e inferior. Y yo, tanto como cualquier otro hombre, estoy a favor de que se le asigne una posición superior a la raza blanca. Uf, no es lo ideal, pero bueno, era un debate. Yo también he dicho cosas locas en un debate. ¿Sabes a lo que me refiero? Estás actuando como tu mamá. Todos hemos dicho cosas que no creemos que sean ciertas, pero simplemente las decimos en el momento. Esto, de nuevo, es una exploración y un análisis crítico de Abraham Lincoln y cómo se desarrollan sus ideologías. ¿Sabes a lo que me refiero? No estoy aquí solo para criticar a este personaje icónico, sino para entender toda la complejidad de uno de nuestros líderes más venerados, ¿verdad? Así que este análisis se basa completamente, ya sabes, en fuentes históricas primarias, registros del Congreso, documentos militares, relatos periodísticos de la década de 1860 y los propios discursos y escritos registrados de Abraham Lincoln. Y lo que vamos a explorar va a desafiar la narrativa simplificada que probablemente tú y yo aprendimos, ya sabes, en la clase de historia de Estados Unidos de séptimo grado. Vamos a examinar las declaraciones abiertamente racistas de Abraham Lincoln durante la campaña para el Senado de 1858, su suspensión sistemática del habeas corpus, el trato de su administración hacia los nativos americanos y la expansión sin precedentes del poder ejecutivo. Eso sienta un precedente peligroso para los presidentes, incluso en la actualidad. Y de nuevo, esto no es un ataque al carácter, es solo un análisis. Así que para mí, creo que eso, ya sabes, creo que nos hace mejores ciudadanos, al mostrarnos que incluso nuestros grandes líderes pueden tomar decisiones que contradicen nuestros valores más fundamentales.
Así que remontémonos hasta entonces, 18 de septiembre de 1858, Charleston, Illinois. Abraham Lincoln está ahí frente a miles de votantes y pronuncia lo que se convertiría en algunas de sus declaraciones más perjudiciales sobre la raza. Él dice, como mencioné antes, no soy ni nunca he estado a favor de lograr de ninguna manera la igualdad social y política de las razas blanca y negra. Lincoln declaró esto y recibió un estruendoso aplauso de la multitud. Pero no se detiene ahí. Continuó oponiéndose explícitamente al derecho de los estadounidenses negros a votar, servir en jurados, ocupar cargos públicos o casarse con personas blancas. Y quizás su declaración más impactante, él dice, diré entonces que no soy, ni nunca he sido, partidario de convertir a los estadounidenses negros en votantes o jurados, ni de calificarlos para ocupar cargos públicos, ni de permitir que se casen con personas blancas. Concluyó esta parte de su discurso afirmando inequívocamente que debe haber una posición de superior e inferior. Y él dice, yo, tanto como cualquier otro hombre, estoy a favor de que la raza blanca tenga la posición superior. Así que no es lo ideal, ¿verdad? Estas no son solo ideas privadas de, ya sabes, un tipo, o comentarios improvisados, ya sabes, no está en una transmisión en vivo diciendo algo loco. Estas eran declaraciones cuidadosamente preparadas, presentadas ante miles de votantes potenciales y publicadas en periódicos de todo el estado. Vaya. Ahora, de nuevo, mucha gente dirá que este fue el intento de Lincoln de, ya sabes, ganarse el favor del público y tratar de conseguir su puesto en el Senado de los Estados Unidos. Y que esto era lo que tenías que hacer en ese momento para ganarte el favor del público estadounidense. Porque, por supuesto, el público estadounidense en ese entonces, en particular, era un bloque de votantes racista. Así que, ya sabes, esa es una forma de interpretarlo, pero por supuesto otras personas dirían, ya sabes, que sus palabras representan un claro respaldo a los ideales supremacistas blancos, y las expresó de la forma más pública posible durante su campaña y sus declaraciones, como señalarán otras personas, no se hicieron necesariamente de manera aislada, sino que, como dije, formaban parte de una estrategia política. En 1858, ya sabes, apoyar la abolición a menudo se equiparaba con, como ya sabes, apoyar la igualdad racial. Y su oponente, ya sabes, Stephen Douglas, había estado atacando implacablemente a Lincoln como un republicano negro que favorecía lo que Douglas llamaba, ya sabes, igualdad para los afroamericanos. Técnicamente, es un tipo diferente de igualdad. Simplemente no me siento cómodo diciéndolo, ¿verdad, Gabe? Eso es una locura. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿De qué país eres? Guatemala, yo. ¿Recuerdas Nicaragua? Ni siquiera digo ese. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, como resultado, ya sabes, lo llaman un republicano negro, lo están atacando, y esta es una acusación que en ese momento podría ser políticamente fatal. Entonces, ¿qué hace él, verdad? Tiene que tomar una decisión aquí. Está en una situación difícil. La estrategia de Douglas era presentar a Lincoln como un radical que iba a acabar con la jerarquía racial, que la mayoría, ya sabes, la mayoría de los blancos en Illinois daban por sentada. En respuesta, Lincoln intentó encontrar un punto medio oponiéndose a la esclavitud, mientras al mismo tiempo aseguraba a los votantes blancos que no apoyaba la igualdad racial. Y esta maniobra política revela la disposición de Lincoln a aceptar y promover algunas ideas racistas cuando era necesario para servir a sus intereses electorales. El debate sobre si la declaración de Lincoln reflejaba su creencia genuina o si solo era políticamente conveniente, de alguna manera pierde de vista el punto en ciertos aspectos, ¿verdad? Independientemente de lo que pensara en privado, él estaba dispuesto a respaldar públicamente la supremacía blanca y la discriminación racial con tal de ganar votos. Y sus palabras le dan legitimidad a la ideología racista y ayudan a normalizar la idea de que oponerse a la esclavitud no requería creer en la igualdad racial. Es un dilema interesante, ¿sabes a lo que me refiero? Es como, está bien, él está dispuesto a ceder. Digamos, ya sabes, yo creo que probablemente, ya sabes, ve a los estadounidenses negros y a los estadounidenses blancos como moralmente iguales, lo cual obviamente es la postura correcta, pero está dispuesto a comprometer esto para ganar votos. Eso es un zona gris moral, creo que depende de lo que hagas con eso. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, si estás tratando de ganarte el favor de un grupo de personas y dices algo que es potencialmente peligroso moralmente, pero luego usas ese poder para impulsar, ya sabes, el marco moral de la sociedad hacia adelante. Como que lo dejas pasar. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como, está bien, hiciste algunas cosas malas al principio para conseguir una buena victoria al final. Ya sabes, el fin justificó los medios. Pero si solo dices cosas racistas y luego te eligen y sigues haciendo cosas racistas, entonces es como, bueno, eso no es lo ideal. Pero no creo que ese sea el caso con Lincoln. Creo que al final hizo lo correcto y casi le costó al país entero su integridad.
pero lo mantuvo unido, así que un reconocimiento para él. Pero ahí no termina la cosa. Hay algunas otras cosas que Lincoln hizo que son un poco complicadas. Habeas corpus, probablemente lo has escuchado. Literalmente significa tienes el cuerpo en latín, que es lo que yo les digo a las mujeres puertorriqueñas cuando caminan por la calle. ¿Verdad, David? Habeas corpus literalmente significa tienes el cuerpo en latín. ¿Qué es lo que me digo a mí mismo cuando me miro al espejo, verdad? Cuando me miro al espejo digo, oh, habeas corpus, hijo de puta. Y sí, representa una de las protecciones más fundamentales en el derecho estadounidense, ¿verdad? Es un derecho antiguo, básicamente. Eso dice que el gobierno básicamente obliga al gobierno a justificar por qué está deteniendo a alguien. Y previene, por ejemplo, el encarcelamiento arbitrario sin juicio, lo cual es una regla bastante buena. La Constitución de los Estados Unidos protege explícitamente este derecho, declarando que el privilegio del derecho de habeas corpus no será suspendido, a menos que, en casos de rebelión o invasión, ya sabes que la seguridad pública lo requiera. La Constitución otorga este poder de suspensión exclusivamente al Congreso, pero no al presidente. El artículo 1, sección 9, coloca esta autoridad firmemente dentro del poder legislativo, reflejando obviamente la sospecha de los fundadores hacia el poder ejecutivo, y su compromiso de evitar que una sola persona tenga el poder de encarcelar a los ciudadanos sin algún tipo de supervisión judicial. Pero el 27 de abril de 1861, apenas unas semanas después de que comienza la Guerra Civil, Lincoln suspende unilateralmente el habeas corpus a lo largo de la línea militar entre Washington, D.C. y Filadelfia, dando efectivamente a los comandantes militares el poder de arrestar y detener a civiles sin juicio. Esta decisión se toma sin la aprobación del Congreso y en violación directa de los requisitos constitucionales que establecen que solo el Congreso puede autorizar tales suspensiones. La crisis constitucional se profundizó cuando el presidente de la Corte Suprema, Roger Taney, en el caso Ex parte Merryman, dictaminó que la suspensión de Lincoln era inconstitucional y ordenó la liberación de John Merryman, un secesionista de Maryland que había sido encarcelado por las autoridades militares. Lincoln simplemente ignoró el fallo de la Corte Suprema, básicamente dijo, no me importa. Y algunas personas dicen eso. Esto sentó un precedente peligroso de desafío presidencial a la autoridad judicial del país. Para septiembre de 1863, Lincoln había ampliado la suspensión a nivel nacional, proclamando que, cito, el privilegio del derecho de habeas corpus queda suspendido en todo Estados Unidos para cualquier persona involucrada en, cito, cualquier acto de deslealtad. Esta amplia proclamación dio a las autoridades militares prácticamente un poder ilimitado para arrestar y detener a quien quisieran en todo el país. Y la suspensión del habeas corpus resultó en el encarcelamiento de aproximadamente 13,000 personas en total y hasta 40,000 civiles estadounidenses durante la presidencia de Lincoln. El número exacto está en disputa porque muchos arrestos nunca fueron debidamente documentados. Y no solo eran espías confederados o saboteadores, también incluían ciudadanos comunes cuyo único delito era expresar oposición a la guerra o a la administración de Lincoln. Y entre las víctimas más prominentes estaba Clemente Vallandigham, un congresista de Ohio y líder del movimiento Copperhead contrario a la guerra. Clemente Vallandigham fue arrestado en su casa a las 2:30 de la mañana por tropas federales por dar un discurso crítico con el esfuerzo de guerra. Fue juzgado por un tribunal militar y sentenciado a prisión hasta el final de la guerra. A pesar de ser un miembro en funciones del Congreso con inmunidad constitucional total por sus discursos, y miles de otros estadounidenses se encontraron encarcelados durante meses o incluso años sin un juicio, a menudo basados en nada más que, ya sabes, tal vez solo una acusación o sospecha de deslealtad. Muchos fueron retenidos en prisiones militares bajo condiciones duras, sin recursos legales y realmente sin manera de impugnar su detención. El impacto psicológico en las familias y obviamente en las comunidades fue completamente devastador, ya que la amenaza de arrestos arbitrarios creó un clima de miedo y una especie de autocensura. La administración de Lincoln atacó sistemáticamente a periódicos y periodistas que criticaban el esfuerzo de guerra o las políticas de su administración. El New York World, el Chicago Times y docenas de otros periódicos fueron cerrados. Sus editores a menudo eran arrestados y el equipo de impresión era confiscado por las tropas federales. Estas no fueron medidas temporales de tiempo de guerra, sino que muchas publicaciones permanecieron cerradas durante meses o simplemente de manera permanente después de esto, y básicamente cesaron sus operaciones. Y el arresto de los editores de periódicos enviaba una especie de mensaje a la prensa, ¿verdad? Critica a la administración por tu cuenta y riesgo.
Editores como Dennis Mahoney del Dubuque Herald y Archibald MacGregor del Westchester Jeffersonian fueron encarcelados durante meses sin juicio, siendo su único delito la publicación de editoriales en contra de las políticas de Lincoln. Esta opresión sistemática de la libertad de prensa creó una cultura de autocensura que fue mucho más allá de los periódicos que fueron directamente atacados. Directores y editores de todo el país comenzaron a moderar sus críticas hacia la administración, sabiendo que demasiada disidencia resultaría en encarcelamiento. Y el efecto fue limitar severamente el debate público y la crítica durante uno de los periodos más cruciales en la historia de Estados Unidos. Regresemos al programa. Entonces, de nuevo, es complicado porque ves a Lincoln y piensas, sí, él está del lado correcto, ¿no? O sea, está del lado de liberar a los esclavos en Estados Unidos. Esa es obviamente la posición moral. Pero dado todo el caos de la guerra, también está dispuesto a, ya sabes, aparentemente atacar e incluso arrestar a personas que se oponen a su administración. Ahora, por supuesto, cuando estás del lado correcto, piensas, sí, claro, eso justifica los medios para hacerlo. Pero si alguien del lado opuesto hiciera esto, dirías, oh, este tipo es un tirano y una persona terrible. Es interesante que parece que nos importa menos lo que alguien hace y más por qué lo está haciendo. Ya sabes, si ves a los presidentes de hoy, ya sea Biden, Trump, Obama, quien sea, y hacen cosas, pero sí parece que lo hacen en interés del pueblo estadounidense. Dices, oye, sí, está bien, lo que sea, ya sabes, intervención en el extranjero, lo que sea, continuar alguna guerra en el extranjero, pero están tratando de ayudar a Estados Unidos. Pero si haces exactamente lo mismo, pero parece que, oh, tus intenciones son malas, estás haciendo lo incorrecto, entonces de repente es cuando nos enganchamos con eso. Así que tal vez esa sea una regla para los líderes. Si estás tratando de tomar el poder, haz que parezca que lo haces por una causa noble. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso es importante. Mientras seas noble, la gente como que te deja hacer lo que quieras. Pero tampoco termina ahí, ¿sabes? Tenemos habeas corpus, la gente está siendo arrestada sin juicio, y algunas personas sí tuvieron juicios, y esos tampoco fueron ideales. Así que la administración de Lincoln estableció estos tribunales militares para juzgar a civiles, pero el problema es que los estaban haciendo en áreas donde los tribunales civiles normales todavía estaban funcionando. Y esta es una práctica que viola los principios fundamentales del debido proceso y el control civil sobre el ejército. Así que estos tribunales operaban bajo la ley militar, en lugar de los estándares legales civiles, negando a los acusados derechos básicos como la presunción de inocencia y el derecho a un abogado y a un jurado de sus propios pares, todo ese tipo de cosas. Y el uso de estos tribunales militares para civiles era particularmente un problema porque sacaba los casos del sistema de justicia civil, donde los acusados tendrían plena protección constitucional. Entonces, los tribunales militares operan bajo diferentes reglas probatorias, por ejemplo, permitiendo testimonios de oídas, y a menudo eran presididos por oficiales militares que no tenían formación legal y que estaban directamente subordinados a la administración de Lincoln. Así que los tribunales militares durante la presidencia de Lincoln resultaron en numerosas ejecuciones, basadas en pruebas cuestionables y en procedimientos legales defectuosos. El ejemplo más notorio sería más tarde el juicio de los conspiradores del asesinato de Lincoln, donde a los acusados se les negaron derechos básicos de debido proceso y fueron ejecutados con base en pruebas que muchos expertos legales hoy consideran insuficientes. Estas ejecuciones, de nuevo, podrían haber sido correctas en ese momento y tal vez hicieron lo correcto, porque, ya sabes, estos tipos eran terribles asesinos. Pero sí establece un precedente peligroso para futuras administraciones. Así que, ya sabes, esto, de nuevo, demuestra que el poder ejecutivo podía pasar por alto los tribunales civiles y podía ejecutar a ciudadanos estadounidenses a través de estos tribunales militares. Y la rapidez y el secreto de estos procedimientos, combinados con, ya sabes, los derechos limitados otorgados a los acusados y, ya sabes, no tener, ya sabes, derecho a un juicio justo. Todo eso plantea serias dudas sobre si realmente se estaba haciendo justicia o si el gobierno simplemente estaba eliminando oponentes incómodos y potencialmente culpables. Y, por supuesto, otra cosa sobre el viejo Lincoln que a la gente le gusta mencionar es el tema de los indígenas. ¿Sabes a lo que me refiero? No sé si alguien los trató bien. Que conste en actas, o sea, no creo que nadie dijera, oh, estos son mis amigos. O sea, tendríamos que preguntarle a algunos nativos sobre eso, como, ¿alguien hizo un buen trabajo? Pero, ya sabes, Lincoln, como muchos presidentes, no tiene un historial impecable cuando se trata de este tema. Así que incluso mientras luchaba en una guerra civil, la administración de Lincoln persiguió agresivamente la expansión hacia el oeste a costa de muchas tribus nativas. La construcción del ferrocarril transcontinental, autorizada por Lincoln en 1862, requirió la toma de vastos territorios de los pueblos indígenas que habían vivido en esas tierras durante cientos, si no miles de años.
Recursos militares que podrían haberse utilizado en la guerra civil fueron desplegados en su lugar para desplazar a los pueblos indígenas para abrir paso a la expansión estadounidense. El desplazamiento de las tribus durante la guerra civil fue particularmente brutal porque ocurrió cuando se suponía que la atención del gobierno federal debía estar enfocada en preservar la Unión. En cambio, la administración de Lincoln luchó simultáneamente en dos guerras, una contra la Confederación y otra guerra más pequeña contra los pueblos indígenas, quienes se interponían en el camino de la expansión hacia el oeste. Este enfoque dual reveló que, incluso durante la mayor crisis de la nación, el impulso por la conquista territorial seguía siendo una prioridad enorme. Así que la Guerra Dakota de 1862 comenzó cuando el pueblo Dakota, enfrentando la hambruna debido a algunos pagos gubernamentales retrasados y algunas malas cosechas, inició un levantamiento en Minnesota que resultó en la muerte de aproximadamente 500 a 600 colonos y soldados. El conflicto fue alimentado por años de tratados rotos y reubicaciones forzadas, así como el robo sistemático de tierras Dakota por parte de estos colonos blancos y funcionarios del gobierno. Entonces, tras la derrota de las fuerzas Dakota, los tribunales militares llevaron a cabo juicios masivos que, ya sabes, no eran mucho más que un teatro legal, se podría decir. En algunos casos, los juicios duraron menos de 5 minutos, y los acusados no podían entender el proceso porque no hablaban inglés y no se les proporcionaron intérpretes. De los 362 hombres, Dakota 303 fueron condenados a muerte. Esta es la mayor sentencia de muerte colectiva en la historia de Estados Unidos. Lincoln finalmente conmutó la sentencia de 264 hombres, pero autorizó la ejecución de 38 guerreros Dakota el 26 de diciembre de 1862 en Mankato, Minnesota. Esto sigue siendo la mayor ejecución masiva en la historia de Estados Unidos. Los hombres fueron ahorcados simultáneamente en una sola horca, sus cuerpos quedaron colgando, como advertencia para las otras tribus. La decisión de ejecutar a estos hombres se tomó a pesar de varias dudas sobre la justicia de sus juicios y las pruebas en contra de muchos de ellos. Quiero decir, está cañón que él conmutara 264 de sus sentencias, 38 de ellos, obviamente, recibieron lo que tenían que recibir. Tal vez Lincoln, ya sabes, tienes que tomarle la palabra, ¿no? Honesto como Abe, dices, está bien, él sabía algo sobre estos 38 tipos. Pero aún así, es un historial increíble, ¿no? Piensas en Abraham Lincoln y dices, este es un tipo que lucha por los desfavorecidos y trata de hacer lo correcto. Y luego ves que mató a 38 personas, dices, uy, ok, por eso nunca quiero ser presidente, hermano, tienes que hacer cosas muy turbias. Incluso si eres el mejor, incluso si eres el elegido, dices, oh, este tipo es el mejor de todos, es nuestro Steph Curry. Siendo presidente, igual vas a, ya sabes, fallar algunas veces. Entonces, la Ley de Asentamientos Rurales de 1862, firmada por Lincoln, aceleró la toma de muchas tierras de los nativos americanos, ofreciendo 160 acres de tierras públicas a cualquier ciudadano estadounidense dispuesto a cultivarlas. Durante 5 años el problema era que, ya sabes, mucha de esta tierra era en realidad territorio tradicional de algunas tribus nativas americanas, que nunca cedieron esas tierras. Ellos decían algo así como, estás dando nuestras tierras a otras personas. Y la ley resultó en el rápido asentamiento de millones de acres de territorio nativo americano, básicamente haciendo imposible para las tribus siquiera mantener siquiera un mínimo de su forma de vida tradicional. La llegada masiva de colonos creó muchos conflictos con los nativos americanos y proporcionó mucha justificación para las campañas militares que expulsaron a las tribus de sus tierras. Entonces, ya sabes, habría un colono ahí, luego un nativo americano estaría cerca y luego se meterían en algún tipo de conflicto y entonces el gobierno podría decir, oigan, estos nativos están atacando a nuestra gente. Tenemos que ir ahí, pero es como, ustedes los pusieron ahí desde el principio. Es una historia tan vieja como el tiempo. Las consecuencias a largo plazo incluyeron la destrucción de muchas tribus, su soberanía y su conexión con la tierra, mucha asimilación forzada de los nativos americanos a la sociedad estadounidense en general, normalmente en su perjuicio. Otro asunto interesante en la presidencia de Lincoln surge en 1863, cuando Lincoln autorizó la creación del Código Lieber. Esto se conoce oficialmente como las instrucciones para el gobierno de los ejércitos de los Estados Unidos en campaña. Pero simplemente lo llamamos el Código Lieber. Fue escrito por este hombre, Francis Lieber. Él es un académico jurídico germano-estadounidense. Y este documento representa el primer intento de codificar las reglas de la guerra para el ejército de los Estados Unidos. Y el código fue presentado como una influencia civil en la guerra, diseñado para reducir el sufrimiento innecesario y proteger a los no combatientes. Suena bastante bien, ¿no? Es como, qué bien, el bueno del Honest Abe.
haciéndolo de nuevo. Sin embargo, el Código Liber también era un documento práctico diseñado para justificar las tácticas cada vez más brutales que las fuerzas de la Unión estaban empleando contra los soldados y civiles confederados. Y lo sé, bueno, ¿a quién le importan los confederados? Estoy de acuerdo, nadie llora por los confederados, estamos de acuerdo en eso. Pero no puedes simplemente romper las reglas cuando, ya sabes, te conviene a ti y a los buenos. ¿Sabes a lo que me refiero? Los policías tienen que regirse por las mismas reglas que nosotros, ¿verdad? Así que, en lugar de limitar realmente la guerra, el código proporcionó cobertura legal para prácticas que hoy serían consideradas crímenes de guerra, incluyendo la destrucción de propiedad civil y el trato severo a los prisioneros, todo tipo de cosas. El Código Liber permitía explícitamente la destrucción de propiedad civil cuando el ejército lo considerara necesario, diciendo, cito, el comandante del país hostil puede imponer impuestos y exigir servicios militares para el mantenimiento de su ejército, y puede tomar y usar lo que necesite para su ejército. Esta disposición autorizó efectivamente el saqueo y la destrucción generalizados que caracterizaron la marcha de Sherman hacia el mar y campañas similares. El código también autorizó el trato severo a combatientes irregulares y guerrilleros, permitiendo a los comandantes militares ejecutar a los partisanos capturados, básicamente sin un juicio. El artículo 82 establecía que los hombres o grupos de hombres que cometan hostilidades, ya sea luchando o realizando incursiones para destruir o saquear, o por ataques de cualquier tipo, sin comisión, sin ser parte de la organización, no son enemigos públicos, y por lo tanto, si son capturados, no tienen derecho a los privilegios de los prisioneros de guerra. Así que básicamente podían hacerle lo que quisieran. Tal vez. Lo preocupante era que el código permitía represalias contra poblaciones civiles por las acciones de los guerrilleros. Así que esta disposición se usó para justificar la quema de pueblos enteros y el desplazamiento de poblaciones civiles en todo el sur, creando precedentes que se usarían para justificar acciones similares en algunos conflictos futuros. Ahora, de nuevo, a nadie le importan los confederados. Claro, estas personas estaban tratando de mantener la esclavitud y bla bla bla, no está bien, pero al igual que con cualquier conflicto actual, puedes imaginar que hay un bando combatiente y quizás hay un gobierno. Y el gobierno, el ejército, está haciendo lo que tú piensas que es la acción equivocada. Pero también hay civiles en esa nación que deben ser protegidos y esos civiles que en realidad no están participando, mujeres, niños, no deberían ser asesinados solo porque su gobierno esté llevando a cabo algún tipo de guerra. Deberías estar tratando de atacar objetivos militares. Pero de nuevo, parece que en este caso, ese no fue necesariamente el caso. El ejército de la Unión llegaba y simplemente tomaba lo que quería, incendiaba pueblos, desplazaba a civiles, cosas que hoy veríamos y diríamos, no está bien. De alguna manera lo pasamos por alto porque estamos del lado de la Unión. Pensamos, sí, la esclavitud es mala, pero ya sabes, si intentas reclamar la superioridad moral, deberías mantenerla hasta el final. Esta es la pregunta ahora, no termina ahí. También tienes, ya sabes, el poder ejecutivo y la expansión de muchas facultades presidenciales. Y esto, de nuevo, no es inherentemente malo cuando Abraham Lincoln lo hace, pero sí crea un precedente peligroso. Así que Lincoln, como mucha gente sabe, expande dramáticamente el poder presidencial. Más allá de cualquier cosa que los redactores de la Constitución hubieran imaginado, actuando a menudo sin la aprobación del Congreso o en desafío directo a fallos judiciales, gastó fondos federales sin la apropiación del Congreso y estableció nuevos departamentos militares y creó nuevas burocracias sin autorización legislativa. Estas acciones, de nuevo, no son inherentemente malas por sí mismas, porque, ya sabes, generalmente lo hace por las razones correctas, pero sí crea un precedente peligroso para el poder presidencial que futuros mandatarios explotarían más adelante. Así que, la imposición de la ley marcial, por ejemplo, en grandes partes de los Estados Unidos, representó otra expansión sin precedentes de la autoridad ejecutiva. Lincoln puso estados enteros bajo gobierno militar, suspendiendo los tribunales civiles y poniendo a comandantes militares a cargo de estas administraciones civiles. Y esta militarización de los gobiernos civiles viola un principio fundamental de la democracia estadounidense, ¿verdad? Crea un modelo para el gobierno autoritario durante tiempos de crisis. Y la disposición de Lincoln para ignorar muchas de estas decisiones judiciales, particularmente durante el caso ex parte Merryman del que hablamos antes, nuevamente creó un precedente peligroso. Que los presidentes simplemente podían ignorar las decisiones de la Corte Suprema cuando entraban en conflicto con la política ejecutiva. Y este debilitamiento de la autoridad judicial simplemente va en contra del sistema constitucional de pesos y contrapesos. Así que, aunque la proclamación de emancipación se recuerda como un gran logro moral, que lo fue, en realidad fue emitida como una medida de guerra, más que como una política humanitaria, y planteó serias cuestiones constitucionales sobre la autoridad presidencial.
El propio Lincoln reconoció que no tenía poder constitucional para, cito, liberar esclavos en tiempos de paz, pero afirmó que sus poderes de guerra como comandante en jefe le daban la autoridad para confiscar bienes enemigos, incluidos los esclavos. Lo cual es bastante ingenioso, ¿verdad? Es como si estuviera trabajando con el lenguaje de la ley para poder cumplir su misión. Y el alcance limitado de la proclamación reveló que su propósito era principalmente estratégico, más que moral. Liberó a los esclavos en las áreas que aún estaban en rebelión contra los Estados Unidos, mientras que incluía explícitamente a los esclavos en los estados fronterizos leales a la Unión y en las áreas de la Confederación que ya estaban bajo control de la Unión. Entonces, ¿qué significa eso? Esta aplicación selectiva significa que la proclamación en realidad no liberó a la totalidad de los esclavos, ¿verdad? Básicamente permitió que la esclavitud continuara en las áreas bajo control de la Unión. Y el problema constitucional con la proclamación de emancipación iba más allá de su alcance, llegaba hasta su misma base. El presidente había asumido el poder de alterar unilateralmente las leyes de propiedad de estados enteros, sin la aprobación del Congreso ni ningún tipo de enmienda. Y esta expansión del poder ejecutivo, una vez más, sentó precedentes que futuros presidentes usarían para justificar sus propias acciones unilaterales en tiempos de crisis. Entonces, la expansión de estos poderes ejecutivos crea un problema, ¿verdad? Woodrow Wilson citó el ejemplo de Lincoln cuando reprimió la disidencia durante la Primera Guerra Mundial. Franklin Roosevelt invocó a Lincoln cuando internó a estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, y George W. Bush incluso hizo referencia a Lincoln cuando autorizó la vigilancia sin orden judicial después del 11 de septiembre. Ahora, de nuevo, esto no es necesariamente culpa de Lincoln, pero vale la pena señalar que su comportamiento sí creó un precedente peligroso para que los presidentes usaran el poder sin autorización. Más adelante, el crecimiento de lo que los historiadores llaman la presidencia imperial se remonta directamente a los precedentes establecidos durante la administración de Lincoln. La idea de que los presidentes podían actuar unilateralmente durante tiempos de crisis y suspender derechos constitucionales se arraigó en la cultura política estadounidense, facilitando que futuros presidentes concentraran este poder. Los expertos en derecho constitucional han advertido durante mucho tiempo sobre los peligros de estos precedentes, señalando que cada crisis se convierte en una oportunidad para que los presidentes sigan tomando más poder de manera unilateral. Y pocas de estas expansiones alguna vez se revierten. Así que la presidencia de Lincoln estableció el modelo para este patrón, mostrando cómo, incluso los líderes bien intencionados que hacen lo correcto, tratando de usar todos los medios posibles para hacer avanzar el marco moral de nuestro país, podrían alterar fundamentalmente el equilibrio de poder en el gobierno estadounidense. Abraham Lincoln también introdujo algo en 1862 que realmente cambió la base económica sobre la que se construyó Estados Unidos. Así que en 1862, enfrentando una crisis financiera causada por el enorme costo de la guerra civil, Lincoln autorizó la creación de una nueva moneda de papel, respaldada no por oro o plata, sino únicamente por la promesa de pago del gobierno. A esto se les llamó greenbacks, y representaron la primera vez en la historia de Estados Unidos que el gobierno federal emitió una moneda fiduciaria. Simplemente dinero sin valor intrínseco más allá de la garantía del gobierno. Y el sistema de los greenbacks fue revolucionario y, por supuesto, controversial, porque abandonó el patrón oro que había respaldado la moneda estadounidense desde la fundación de la nación. Al imprimir dinero sin respaldo en oro, el gobierno podía financiar la guerra sin aumentar los impuestos ni pedir dinero prestado. También creó inflación que actuó como un impuesto oculto para todos los estadounidenses que tenían dólares. El sistema de los billetes verdes creó ganadores y perdedores claros en la sociedad estadounidense, con los beneficios y costos distribuidos de manera que favorecían a unos sobre otros. Así que los deudores se beneficiaron enormemente porque podían pagar sus deudas con una moneda inflada que valía menos que cuando pidieron el dinero prestado. Los agricultores con hipotecas, los pequeños empresarios con préstamos y otros con deudas fijas vieron aumentar su carga real de deuda porque la inflación redujo el valor de su dinero. Sin embargo, los acreedores, las personas con ingresos fijos y aquellos que habían ahorrado dinero en los bancos, sufrieron pérdidas devastadoras, ya que la inflación erosionó el valor de su riqueza. En esencia, las personas mayores que vivían de sus ahorros, los trabajadores con salarios fijos y los tenedores de bonos, vieron disminuir drásticamente sus ingresos reales, ya que los precios subieron más rápido que sus ingresos. Esta redistribución de la riqueza fue a menudo perjudicial para muchos miembros vulnerables de la sociedad que no tenían manera de protegerse contra la inflación. Y la inestabilidad económica creada por el sistema de los greenbacks persistió mucho después de que terminó la guerra civil, contribuyendo a muchas crisis financieras e incertidumbre económica que afectaron a la economía estadounidense durante décadas.
El precedente de usar la política monetaria como una herramienta de guerra económica se repetiría en muchos conflictos futuros, con consecuencias similares para la estabilidad económica. Quiero decir, este es difícil porque no sé qué otras opciones tenía Lincoln, ¿verdad? O sea, estaban enfrentando una crisis financiera. Podrías cobrarle muchísimos impuestos, ya sabes, a todos tus ciudadanos, o podrías pedir dinero prestado y endeudar aún más a tu país. O puedes hacer esta tercera opción, que obviamente cambia la estructura económica de tu nación y causa inflación, pero también te permite pagar cosas sin tener que, ya sabes, afectar a tus ciudadanos y cobrarles impuestos. O tomar más de su dinero porque tienes que conseguir dinero de ellos de alguna manera para pagar la guerra. Así que o lo tomas al principio a través de impuestos, o lo tomas al final a través de la inflación, o lo llevas aún más lejos pidiendo dinero prestado, que luego tienes que devolver en, ya sabes, 50, 100 años. Así que, no sé, a Abe se la pasó en esa porque eso es difícil, ¿no? O sea, tienes que pagar la guerra de alguna manera. Pero la gente también señalará la destrucción de la infraestructura civil. Hablamos un poco de esto en una de las secciones anteriores, pero con más detalle. Tienes algo conocido como la Marcha de Sherman, así que este tipo, el general William Tecumseh Sherman, marcha hacia el mar y luego emprende esta campaña por las Carolinas. Y representa este, ya sabes, momento brillante de, ya sabes, los soldados de la Unión, básicamente recuperando el sur y el país que intentó separarse. Y para muchos en el sur también representa una estrategia de atacar la infraestructura civil y la propiedad para quebrar la voluntad de muchas personas en el sur. Así que las fuerzas de Sherman destruyeron sistemáticamente ferrocarriles, molinos, fábricas, ganado y suministros de alimentos, y básicamente destruyeron todo a su paso. Esta filosofía de guerra dura fue diseñada explícitamente para hacer que la población civil sufriera por su apoyo a la Confederación. El propio Sherman escribió que, cito, quería hacer que Georgia aullara y creía que atacar a los civiles era necesario para terminar la guerra rápidamente. Sus fuerzas destruyeron un valor estimado de $100 millones en propiedad civil, lo que hoy equivale aproximadamente a $1.500 millones, dejando a miles de familias sin hogar y en la miseria. Y la destrucción sistemática se extendió más allá de los objetivos militares, incluyendo iglesias, escuelas y bibliotecas. Y este ataque a la infraestructura civil fue diseñado para desmoralizar a la población y demostrar la inutilidad de continuar resistiendo. Lo cual, ya sabes, de nuevo, estás luchando por los buenos, así que no nos importa. Pero también viola, ya sabes, los principios tradicionales de la guerra. Eso distingue, ya sabes, básicamente distingue entre combatientes y no combatientes. Y el ataque deliberado a la propiedad civil, de nuevo, plantea preguntas sobre la moralidad y la legalidad de algunas de las tácticas de Sherman, incluso según los estándares del derecho internacional de la década de 1860 en ese momento, aunque no tan desarrollado como obviamente lo está hoy. Reconoce principios que prohibían la destrucción innecesaria de propiedad civil y requerían que las fuerzas militares distinguieran entre objetivos militares legítimos e infraestructura civil. Sherman no hizo eso, ¿verdad? Sus fuerzas fueron mucho más allá de la necesidad militar y destruyeron propiedades sin ningún valor estratégico, y simplemente infligió sufrimiento a civiles que realmente no representaban ninguna amenaza, pero él solo quería que sintieran el peso de sus acciones. Este precedente establecido por Sherman, de nuevo, lo que hizo Sherman podrías decir, oh, está bien, no importa. Pero una vez más, la ley estadounidense se basa mucho en los precedentes. Y, ya sabes, más tarde se usaría para justificar tácticas similares en conflictos futuros, incluyendo el bombardeo estratégico de objetivos civiles en la Segunda Guerra Mundial y la destrucción de infraestructura civil en Vietnam. Ya sabes, básicamente diciendo como, oye, vamos a ir a Vietnam y destruir, ya sabes, iglesias y escuelas civiles. Porque, oye, lo hicimos en Estados Unidos y funcionó aquí, y estábamos del lado correcto aquí, y obviamente estamos del lado correcto allá, así que vamos a destruir sus cosas. La idea de que atacar a civiles era una forma aceptable de quebrar la moral quedó arraigada en la doctrina militar, y las consecuencias de eso se extendieron mucho más allá de la guerra civil. Ahora, por supuesto, Sherman fue quien llevó a cabo estas campañas, pero Lincoln tenía la responsabilidad última como comandante en jefe por autorizar y apoyar esas tácticas. Quiero decir, Lincoln estaba completamente al tanto de los métodos de Sherman y le dio su aprobación explícita para la destrucción de bienes civiles. En su correspondencia con Sherman, Lincoln expresó satisfacción con el progreso del general y de hecho lo animó a continuar con su devastadora marcha. El apoyo de Lincoln a estas tácticas reveló una vez más su disposición a usar cualquier medio necesario para ganar la guerra, sin importar el costo para la población civil. Su autorización de la guerra total contra los civiles del sur representó, una vez más,
otro cambio en la doctrina militar estadounidense, pasando de una guerra limitada entre ejércitos a una guerra ilimitada contra sociedades enteras. Y el papel del presidente al autorizar la destrucción de la infraestructura civil estableció, una vez más, un precedente peligroso. Y este presidente sería invocado repetidamente en conflictos futuros, como mencionamos ahora. De nuevo, no quiero que piensen que solo estoy aquí criticando al viejo Honest Abe. Ese no es el punto. De acuerdo, ¿saben? Los defensores de las acciones controvertidas de Lincoln a menudo argumentan que los tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias y la guerra civil es uno de los momentos más extraordinarios en la historia de Estados Unidos. Y, ya sabes, por cualquier medio necesario, tienes que preservar la Unión. Y esto justificó la suspensión temporal de derechos constitucionales y muchas normas democráticas. Este argumento sostiene que Lincoln enfrentó una crisis sin precedentes que amenazaba la existencia de Estados Unidos. Él estaba en una situación imposible que ni siquiera puedo imaginar. Y que las restricciones legales y constitucionales convencionales eran inadecuadas para enfrentar la emergencia, ¿verdad? O sea, eso tiene sentido para mí. Los defensores de este punto de vista argumentan que la obligación principal de Lincoln era preservar la Unión a toda costa, y que permitir que la Confederación tuviera éxito habría resultado en un daño mucho mayor a largo plazo para la libertad humana y el gobierno democrático. Sostienen que la suspensión temporal de las libertades civiles fue un sacrificio necesario para evitar la destrucción permanente de la sociedad estadounidense. Esto se conoce a menudo como el argumento de los males necesarios. Y este argumento también sugiere que las acciones controvertidas de Lincoln en realidad evitaron un mayor derramamiento de sangre al acortar la guerra y disuadir futuras rebeliones. Al demostrar la disposición del gobierno federal de usar todos los medios disponibles para preservar la Unión, podrías decir que Lincoln desalentó otras posibles secesiones y ayudó a establecer el principio de que los Estados Unidos era una unión indisoluble. Y las actitudes raciales de Lincoln realmente evolucionaron a lo largo de su presidencia, influenciadas por sus interacciones con Frederick Douglass y otros líderes negros, así como por su observación del valor de los soldados negros durante la Guerra Civil. Así que, para 1864, Lincoln apoyaba en privado el sufragio limitado para exesclavos negros educados y veteranos negros, lo que representaba un cambio significativo respecto a su postura de 1858. La influencia de asesores como Frederick Douglass, quien se reunió con Lincoln en varias ocasiones durante la guerra, ayudó a ampliar la comprensión del presidente sobre los problemas raciales y las capacidades de los estadounidenses negros. La disposición de Lincoln para escuchar a estos asesores y modificar sus puntos de vista demostró una capacidad de crecimiento que, creo, lo distinguió de muchos de sus contemporáneos. Así que, para cuando fue asesinado en 1865, Lincoln se estaba moviendo hacia una visión más amplia de la igualdad racial, aunque nunca abandonó por completo su creencia en algunas diferencias raciales fundamentales. Su último discurso público, pronunciado solo unos días antes de su muerte, incluyó un respaldo a los derechos de voto limitados para los negros, lo que sugiere que sus puntos de vista podrían haber seguido evolucionando aún más si hubiera vivido. Entonces, al evaluar las acciones de Lincoln, es importante recordar que él actuaba dentro del contexto de los Estados Unidos de la década de 1860, donde la desigualdad racial era aceptada por la gran mayoría de los estadounidenses blancos y las normas democráticas estaban menos establecidas que hoy en día. Y comparado con los líderes políticos de su época, las opiniones raciales de Lincoln, aunque objetables según los estándares actuales, eran bastante moderadas, si no es que progresistas. Los estándares de la década de 1860 respecto al poder ejecutivo, las libertades civiles y la guerra también eran diferentes a las expectativas modernas. Muchos de los contemporáneos de Lincoln, incluidos algunos de sus críticos, aceptaban que las condiciones de guerra podían requerir medidas extraordinarias que serían inaceptables en tiempos de paz. Sin embargo, también es importante señalar que las acciones de Lincoln fueron controvertidas, incluso según los estándares de su propia época. El presidente de la Corte Suprema, Taney, los demócratas del Congreso y muchos periódicos del norte criticaron su suspensión del habeas corpus y la expansión del poder ejecutivo. Y el hecho de que estas acciones fueran impugnadas durante la propia época de Lincoln, nuevamente, sugiere que no pueden descartarse simplemente como producto del momento histórico. Así que la presidencia de Lincoln obviamente establece tres precedentes críticos que continúan dando forma al gobierno hasta el día de hoy: la expansión del poder ejecutivo durante la guerra, la suspensión de las libertades civiles durante una emergencia y el uso de la fuerza militar contra civiles. Estos precedentes han sido invocados repetidamente por presidentes posteriores para justificar sus propias acciones durante tiempos de crisis. Y el precedente del poder en tiempos de guerra ha sido particularmente influyente, con presidentes desde Wilson hasta Bush citando a Lincoln.
La idea de que los presidentes pueden actuar unilateralmente durante emergencias, pasar por alto la aprobación del Congreso e ignorar fallos judiciales se ha arraigado profundamente en la cultura política estadounidense, incluso para este presidente actual, y la disposición de Lincoln para suspender las libertades civiles y atacar a la población civil también, una vez más establece un modelo que las futuras administraciones seguirían. Ahora, por supuesto, no sé si esto es necesariamente culpa de Lincoln, pero sin duda debería ser parte de su legado. En cierta medida, podríamos reconocer todo lo bueno que hizo, pero también reconocer que hubo algunas cosas que sí tuvieron efectos negativos a largo plazo. Por supuesto, la narrativa heroica que rodea a Lincoln ha oscurecido la compleja realidad de su presidencia. Y realmente eso dificulta que los estadounidenses enfrenten los precedentes peligrosos que pudo haber establecido. Al retratar a Lincoln simplemente como un líder moral impecable que nunca hizo nada malo, la cultura popular ha facilitado que futuros presidentes reclamen su legado mientras adoptan sus políticas más problemáticas. ¿Verdad? O sea, puedes imaginarte, ya sabes, a FDR diciendo, oye, Lincoln lo hizo, así que, por lo tanto, está bien cuando, en realidad, deberíamos simplemente analizar esas conductas por sí mismas y preguntarnos, ¿es bueno internar a un montón de japoneses o no? En lugar de simplemente aferrarte a la imagen de un líder moral incorruptible y decir, este tipo no hizo nada malo, así que, por lo tanto, cualquier cosa que hagamos que él haya hecho también está bien. Esta es la importancia de una comprensión histórica matizada que, en mi opinión, no puede ser exagerada. En una democracia donde los ciudadanos tienen que evaluar las acciones de sus líderes, ¿verdad? Como que es nuestro trabajo elegir presidentes y congresistas, y al final tenemos que evaluar su carácter. Así que cuando mitificamos a las figuras históricas, perdemos la capacidad de aprender de sus errores, y nos volvemos, ya sabes, más vulnerables en el futuro a los mismos tipos de abusos en nuestro propio tiempo. Así que, al entender toda la complejidad de Lincoln y su presidencia, tanto sus logros asombrosos y las cosas fenomenales que hizo, como también sus fracasos y las cosas que pudo haber hecho mejor, creo que es esencial para mantener algún tipo de rendición de cuentas y evitar la concentración de poder en una sola posición o en una sola rama del gobierno. Y solo al examinar honestamente nuestra propia historia podemos esperar evitar repetir los mismos errores. Entonces, el registro histórico sobre Abraham Lincoln revela a un presidente que hizo muchas cosas grandiosas, pero que también tuvo algunas violaciones sistémicas de los derechos constitucionales y, en algún momento, algunas ideas racistas y políticas autoritarias. Eso también tiene consecuencias duraderas para la sociedad estadounidense. Desde el respaldo explícito a la supremacía blanca en 1858 hasta la suspensión del habeas corpus y la ejecución masiva de guerreros Dakota, la presidencia de Abraham Lincoln estableció algunos precedentes peligrosos, y estas acciones controvertidas no pueden separarse de los logros genuinos de Lincoln para preservar la unión y avanzar en la causa de la emancipación. El mismo presidente que liberó a los esclavos también encarceló a algunas personas sin juicio. Dos cosas pueden ser ciertas, y esta es simplemente la complejidad de cualquier figura histórica, ¿verdad? La presidencia de Lincoln demuestra que incluso nuestros más grandes líderes pueden tomar malas decisiones. ¿Y tú? Pueden contradecir sus propios principios declarados y dañar a las mismas personas que dicen servir. Igual que todos los seres humanos, igual que tú que estás viendo esto, puedes ser una buena persona, pero también hacer cosas malas. Y esto, de nuevo, es el peligro de idolatrar a los héroes. Es que nos impide aprender de los errores de la historia y crear una nación aún mejor. Así que la lección más importante aquí es examinar las acciones controvertidas y, ya sabes, estar atentos al momento de evaluar a nuestros propios líderes hoy en día. Entender el alcance de la presidencia de Lincoln debería hacernos más críticos. Como consumidores más críticos de las narrativas históricas y, en general, más escépticos de los líderes que afirman que circunstancias extraordinarias justifican medidas extraordinarias. Necesitamos ser críticos, no solo con las personas de nuestra época, sino también con las de la historia. Cualquiera que sea perfectamente infalible y que nunca haya hecho nada malo, necesita ser examinado, y las personas que son solo malvadas también necesitan ser examinadas. Así que los animo a profundizar aún más en estos temas. Correcto, ya saben, lean los debates entre Lincoln y Douglas, examinen los registros militares de la Guerra de Dakota, estudien la cuestión constitucional planteada por la expansión del poder ejecutivo por parte de Lincoln. Y solo al examinar el registro histórico completo podemos esperar aprender del pasado y construir un futuro más justo. Pero díganme qué piensan. O sea, ¿me faltó algo? ¿Hay algo aquí que se haya simplificado demasiado? Si eres estudiante de historia o un ferviente seguidor de Abraham Lincoln, ¿hay más matices que yo mismo podría estar pasando por alto? Por favor, déjalo en los comentarios. O incluso si estás de acuerdo, me encantaría saber qué piensas. ¿Hay elementos de esto o de la historia de Lincoln que no conocías, que no aprendiste, ya sabes, en la clase AP de Historia de Estados Unidos?
Leo todos los comentarios en YouTube, en Spotify, así que por favor déjalos ahí. Realmente aprecio que todos estén apoyando este nuevo canal. Me ha abrumado el apoyo. Muchas gracias a todos por ver y los veré la próxima semana. Paz.